Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 12, ¿qué es la teosofía práctica? En el subtítulo de la caridad. Bienvenidos nuevamente todos y adelante, querido Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos. Como siempre, me da mucho gusto compartir con ustedes estos momentos que nos permite la teosofía, conocer un poco acerca de del sentido de la caridad, del deber de la caridad, que es lo que estamos tratando hoy en día. Y entonces vamos a dar inicio a retomar el texto. Volvemos a la última pregunta de la semana pasada, que dice: debéis tener presente que no deben tomarse estos preceptos al pie de la letra. Desde la época del Cristo han cambiado los tiempos y las circunstancias. Además, habló en parábolas. Y la respuesta es, en este caso, ¿por qué no dicen las iglesias que la doctrina de la condenación y del fuego del infierno deben entenderse también como parábolas? ¿Por qué insisten algunos de los predicadores más populares y afamados en el sentido literal de los fuegos del infierno y de los tormentos físicos de un alma asbestina y permiten virtualmente que se interpreten esas parábolas en el sentido que se hace? Si parábola es lo uno, también lo es lo otro. Si el fuego infernal es una verdad literal, entonces los mandamientos de Cristo en el Sermón de la Montaña deben obedecerse al pie de la letra. Y os digo que muchos que, como el conde León Tolstoy, no creen en la divinidad del Cristo, cosa que también sucede a más de un teósofo, aplican literalmente esos nobles y universales preceptos. Muchas personas buenas lo harían si no estuviesen convencidas de que semejante proceder en la vida les había de conducir a un manicomio, efecto de los cristianos que son nuestras leyes. Bien, entonces, dado el contexto, continuamos. La pregunta es, todo el mundo sabe, sin embargo, que se gastan anualmente muchos millones en la caridad privada y pública. Oh, sí, la mitad se queda entre las manos porque pasa antes de llegar a las del pobre, y una buena parte del resto en poder de los mendigos de oficio, demasiado holgazanes para trabajar, no favoreciendo así de ningún modo a los que realmente sufren o están en la miseria. ¿No sabéis que el primer resultado del gran desbordamiento de caridad en beneficio del eh, extremo oriente de Londres fue producir en Capilla Blanca un alza de 20% en los alquileres? No sé si Capilla Blanca sea una sección de Londres en aquellos tiempos y que como resultado de todas estas acciones, pues se, se elevaron los porcentajes en las rentas, en los alquileres de los apartamentos, seguramente. Entonces, aquí vemos que dice que la mitad de esa caridad, de las cantidades materiales que quienes pueden la ofrecen o la otorgan, se queda entre las manos porque pasa. Y bueno, pues este es un mal que seguimos teniendo, seguramente. Siempre se desvían cuando hay una colecta nacional para apoyar a quienes están en desgracia, ya sea por terremotos, por huracanes, por incendios, por alguna otra causa. eh, Hay organizaciones que se dicen caritativas y no dudo que tengan, eh, además de los buenos propósitos, también la capacidad de poder hacer llegar la ayuda. Pero generalmente dentro de los miembros o dentro de las asociaciones siempre hay quien ve una oportunidad para poder hacerse de algo, aunque sea de manera indebida, y lo hacen, ¿no? Entonces, eh,
este es un problema de la humanidad que precisamente eh, deja de lado los valores éticos y entonces pues el egoísmo impera, el abuso y todas estas cosas, ¿no? Desde aquellos tiempos y desde antes seguramente. Y hoy en día eso se sigue dando lamentablemente. Entonces, eh, hay mendigos de oficio, por supuesto, esas almas que son demasiado holgazanas y que no quieren trabajar y que es más fácil andar pidiendo por la vida, por el mundo, por las calles, en todos los lugares, andan pidiendo para, dicen que para comer, algunos lo utilizan para satisfacer el placer del vicio y cosas por el estilo, ¿no? Pero eh, es un problema el estar otorgando la ayuda para los demás a través de terceras personas o de terceras manos. Pero bien, entonces, esto pues ocasiona desconfianza, ciertamente. Aquí en México, una periodista eh, le puso un chip a, a un paquete de papel higiénico para ver, para poder investigar hacia dónde, a qué destino habían enviado lo que ella había obsequiado para ayudar a personas en desgracia. Y el resultado fue que le dio seguimiento y terminó en una tienda de un mercado, en un puesto de un mercado dentro de la Ciudad de México. Entonces, ella llegó y dijo, bueno, aquí le explicó al señor de la tienda, al dueño de la tienda, le dijo el ejercicio que había realizado y entonces resulta que el paquete de papel llegó para ser comercializado y nunca llegó a las manos de quienes, eh, para quienes iba, bueno, pues sí, dedicado, para quienes había sido enviado, para quien necesitaba realmente la ayuda. Eso en el caso de un paquete de papel, pues ahora imaginemos comida, tanta necesidad que tienen cuando ocurren ese tipo de catástrofes. Y pues hay quien no se tienta el corazón y decide realizar acciones que van totalmente contra la ley del amor, ¿sí? Porque pues se benefician en lo personal y se pierde la oportunidad de ayudar a alguien que lo verdaderamente lo necesita porque está en una situación de extrema necesidad. Y entonces, esto, pues, sigue así, lamentablemente, y pues nosotros debemos hacer, pues, un acto no de, no de reflexión solamente para nosotros, sino a través de nosotros poder eh, dar ejemplo de que las cosas se pueden hacer de manera correcta y que no es necesario quitarles la oportunidad de recibir una ayuda a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Y solamente es un recordatorio respecto de lo que somos como humanidad. Somos profundamente egoístas como humanidad. En lo personal, dentro de este grupo, pues seguramente hay la, todos, seguramente, por eso estamos aquí. Y a pesar de ello, y a pesar de ello, todavía tenemos rasgos egoístas, a pesar de que podamos nosotros sentir ese impulso de que debemos ser altruistas, todavía tenemos, desde luego, ese rasgo egoísta en nuestra personalidad. No digo que sea de manera exacerbada, no digo que sea cotidiano en cada uno de nosotros, pero sí debemos reconocer que tenemos, yo por lo menos, sí tengo todavía rasgos egoístas y, y bueno, pues estamos trabajando para eso precisamente, tratar de pues acabar con esa fuerza tan tremenda que es
que es el egoísmo, que es la expresión de la personalidad del yo inferior, que todo lo quiere para sí y que pues la materia es el asiento de esos deseos precisamente. Entonces, pues hagamos una reflexión de todo esto y tratemos de ir desarrollando en la medida de lo posible eh, la, la fuerza del amor a través de el ejercicio de actos que quizá en algún momento nos ocasionen algún dolor, alguna resistencia, pero que la resistencia se vence a través del ejercicio correcto, desde luego, de impulsar esa fuerza hacia otras alturas, hacia las alturas del altruismo. Entonces, sirva este momento para la reflexión también y adelante. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa que aportar, con todo gusto. Adelante, Juan Carlos. Bueno, realmente este tema que se conversa de que ocurrió en Europa hace más de 100 años, sigue ocurriendo acá también, en Perú. Inclusive organizaciones que se supone que son de caridad, vemos que los organizadores de estas organizaciones se quedan con gran parte del dinero y hay también pobres profesionales, ¿no? Que se inscriben ellos y a toda su familia para aprovecharse esos dineros e inclusive a veces estos directivos usan el dinero digamos, buscar, ¿no? Intervenir en temas políticos y usar el dinero para temas políticos y hasta para control de la justicia, ¿no? O sea que ya el dinero no solamente no llega a los pobres, sino para fines negativos, ¿no? Entonces, y yo estoy de acuerdo en lo que se dice de que mejor es hacer una ayuda directa. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, más adelante creo que lo expone así la señora Blavatsky, efectivamente. Y da los motivos, por supuesto, pero ya llegaremos a ese punto. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? ¿Quién está por ahí? Yo, Adelante, Salomón. también ocurre desgraciadamente con personas que tienen cargos públicos, como por ejemplo presidentes municipales de pequeños pueblos, de pueblos no tan pequeños, que realmente se quedan con las cosas que la gente ha aportado para, como tú mencionaste, para alguna desgracia que haya en ese lugar. Pensar que ellos están muy bien, tienen mucho dinero y resulta que ellos mismos o sus familias de ellos se quedan con las cosas y no llegan a su destino, ¿no? Nada más, Enrique, gracias. Valeria. Adelante, Valeria. Bueno, pues yo quería comentar que sí, justamente un acto de egoísmo, pues puede ser hasta tan pequeño que ni siquiera nos podemos llegar a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando, bueno, a mí me ha pasado que cuando he llegado a ayudar a alguien o no necesariamente económicamente, sino pues darles unas palabras o algo, pues lo que buscamos luego es un agradecimiento o una sonrisa y dentro de ese pequeño acto de esperar esa sonrisa o ese agradecimiento de la otra persona, también hay egoísmo, ¿no? O sea, bueno, no sé cómo lo vean ustedes, yo siento que sí es también un acto egoísta o no sé si está en lo incorrecto. Me gustaría saber Totalmente qué de, opinan. sí, totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Así es. Precisamente esos son los rasgos de los que yo hablaba, ¿no? Que tenemos rasgos muy marcados precisamente en ese sentido, ¿no? Si, si le damos el paso cuando vamos manejando a otro auto, generalmente esperamos que nos den las gracias, pero ni nos regresan a ver y entonces y uno no sabe realmente en qué van pensando las personas, si tienen una preocupación muy grande y demás. Y aunque fuera un acto egoísta de parte de las personas, porque creen merecerlo todo, pues a nosotros no debe importarnos eso. Lo que debe importarnos es que lo hagamos con amor, simplemente, con desapego al reconocimiento, con desapego a la recompensa. Entonces, sí, es cierto, son pequeños actos que manifiestan precisamente eso de lo que estamos hablando, que manifiestan egoísmo en una medida o en otra. Gracias, Valeria. Así es, muchas gracias. Sí, bien. Rosy,
Gracias, Enriquito. Buenas tardes a todos. Efectivamente, esto es terrible que se da mucho, perdón, sobre todo en la gente más necesitada. Nosotros lo vivimos en el terremoto del 85, perdón, cuando pues vinieron de muchos países a ayudarnos y llegaron aviones con muchos víveres. Bueno, fue tan penoso, a mí me dio tanta pena cuando supe que inclusive venían perros de rescate de otros países, se los robaron, o sea, no era posible. Bueno, dejaron casi nada, llegaron muchísimas casas de campaña porque se quedaron miles de personas sin hogar con el terremoto. Pues se robaron entre los políticos, todo para su familia, casas de campaña que trajeron de Suiza, de varios lugares de Europa. No, 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 qué tristeza. A mí me dio muchísima pena porque pues imagínate con toda la ayuda que se recibe y pues hacer este tipo de actos. Bueno, afortunadamente, bueno, karma opera y digo, yo no deseo nada mal, pero pues ahora sí que siembra recoge, ¿no? Y pues fue muy triste, muy lamentable, ¿no? Y así también pues muchos fraudes que se hacen siempre en deterioro de los demás, ¿no? Y hacer daño a las demás personas. Hoy precisamente hackearon el teléfono de una amiga y ya sabes, me empezaron a pedir dinero y todo. Dije, qué barbaridad, ¿cómo es posible, no? Cuánto egoísmo de la gente. Pero bueno, pues afortunadamente tenemos leyes perfectas que operan y pues como tú decías, a fin de cuentas las víctimas serán ellos. Y pues respecto a dar las gracias, bueno, yo no espero las gracias de nadie, a mí me gusta darlas, cuando me dan el paso yo siempre lo agradezco de corazón, pero a mí lo curioso es que a mí no me gusta yo estar esperando a que me lo agradezcan, pero yo sí a mí me gusta agradecerlo de corazón, ¿no? Las cosas que son de corazón es otra cosa. De todas maneras, más que nada es nuestro deber. En fin, pues nada más era para compartirles. Muchas gracias, Enriquito. Gracias, Y de acuerdo con Vale, gracias, Rosa. al mil, todo tiene que ser incondicional. Claro. Hola Enrique, buenas noches a todos. Hola. Yo conocí lo que sería el Teletón, porque yo trabajaba por Comte y ahí están sus oficinas muy lujosas. Y veía que pues obviamente ellos a través de una televisora con programas, creo que todo el día, hacen labor en cierta manera de poder donar, ¿no? Dinero para abrir un CRIL. Pero al final de cuentas me puse a pensar que uno es manipulación emocional. Dos, que si realmente ese dinero realmente va directamente al CRIL o definitivamente porque pues el organizador que es ya de años vive lujosamente, trae un carro precioso y te digo porque yo lo veía, ¿no? Entonces decía, entonces, ¿de qué sirve nosotros que nos que donemos si realmente esos recursos no llegan directamente a donde se necesita? Gracias. Gracias, Patti. Bueno, independientemente de si este señor recibía el dinero a través de una fundación y, tomaba, bueno, pues tomaba algo del dinero que llegaba y pues bueno, pero yo creo que pues no tiene necesidad, la operación que hacen es de que le solicitan al gobierno, porque la ley lo permite, es de que les exentan los impuestos que deben pagar, por lo menos una cantidad, un porcentaje de los impuestos que deben pagar, porque están haciendo y lo demuestran, pues una obra de caridad, una obra de apoyo a la sociedad. Y es así como funciona. También, por supuesto, que es egoísmo, ¿no? Porque yo tengo los medios para poder hacer ese tipo de acciones, pero voy a pedir algo a cambio. No voy a entregar mi trabajo y no voy a utilizar mis recursos para beneficiar a la población. Si el gobierno también puede ayudarme, pues entonces yo lo voy a aprovechar y entonces pues es egoísta, por supuesto. Es egoísta. Sí, hay beneficios, por supuesto, no como se quisiera, porque también no es una fundación netamente altruista.
Sí hay que pagar una cuota, por supuesto, para quien vaya a usar esos servicios, pero definitivamente no es 100% altruista. De que ayuda, ayuda, ¿sí? Pero o sea, sirve, hay un apoyo para la comunidad que requiera de los servicios que proporcionan, pero no es una labor totalmente altruista, cosa deseable, pero no es así. Bien. Sí, otro punto que también creo yo que es muy relevante es cuando ocurre alguna desgracia en algún lugar, como por ejemplo un terremoto, un huracán, o simplemente los que viven cerca del Popo, pues el ejército trata de evacuar esa zona, pues para proteger sus vidas, pero ellos no se quieren salir. ¿Por qué? Porque si no, en cuanto se salen, entra gente a sacarles las cosas de sus casas. Digo, híjole, qué pena, ¿no? Qué pena que podamos nosotros como humanos que somos, hacer eso, sabiendo que esas personas se van a salir y van y le sacan sus cosas. No son gente de dinero, no es gente que tiene mucho dinero. Tienen lo necesario y sin embargo van y le sacan sus cosas. Y a mí realmente me da mucha tristeza porque digo, no es posible que porque se salió de su casa, pues ya está desprotegida la casa, entonces entran a robar. La verdad es que a mí simplemente me da mucha tristeza. Gracias. Gracias, Salomón. En los momentos de desgracias tan grandes, de catástrofes que vive un sector de la sociedad, aparecen acciones que manifiestan lo mejor de la humanidad, pero también lo peor, porque también hay acciones absolutamente altruistas, heroicas, que vale la pena eh, manifestarlas, exaltarlas, ensalzarlas, y las otras lamentablemente pues suceden también, pues muy deplorable, pero sucede. Y es la humanidad manifestándose, cada quien en su nivel hace lo que cree que es mejor. Podrán decir, pues es que yo no tengo nada, me quedé sin nada y lo que pueda aprovechar de aquí, pues lo aprovecho, pero eso no justifica ninguna acción de rapiña que lastime a los que de por sí ya están lastimados. Entonces, lo peor y lo mejor aparecen en esos momentos de la humanidad. Adelante, Sergio. No sé si sea muy relevante lo que vaya a opinar, pero de repente me vino a la idea, posiblemente ya lo comentaron, ¿no? Por ejemplo, esas cadenas, pues grandes cadenas, ¿no? Empresas grandes que piden donativos cuando uno va a un supermercado o algo y piden donativo para cierta causa. Finalmente, digo, detrás de eso hay algo a beneficio de ellos, que para cubrir sus impuestos, digamos, y realmente, pues, ellos aportan, pero no sé, no se me hace tan honesta esa forma. Pero bueno, eso era una observación de lo que están comentando, ¿no? Que muchas empresas lo hacen. Y se me hace un poco, no sé hasta qué punto, digo, no quiero juzgar tampoco, pero no sé hasta qué punto puedan ser leal o leal eso. Yo no aporto y porque yo directamente veo si aportaría yo para ayudar, pues hay otras opciones que yo veo claramente y están a la mano, ¿no? Hay muchas formas de ayudar, de todas formas, ya sea con dinero bueno, no solamente con dinero, vamos a decir. Me vino a la mente también de alguien que una vez le escuché esa palabra de decir, siempre hay que tener prudencia en la forma como ayudamos, y a mí eso yo lo traigo como integrado desde la primera vez que escuché a esta persona, un teósofo de aquí de las logias, y bueno, eso a mí me dio una lección. Pero ahorita, pues sabemos cómo la gente actúa, ¿no? O sea, ante el poder, ante el dinero, ante ese tipo de, voy a pensar, tentaciones. Pero yo ahí donde, pues sí, digo, también juzgo porque es pena, es triste, pero yo ahí es cuando yo me quedo pensando, eso a mí me sirve para una reflexión propia que se me hace muy complicado también. Por ejemplo, en el caso de que cuando a nosotros mismos nos otorgan ya digamos, ese poder, ese dinero que está ahí,
o esa oportunidad de dinero. Ahí está la integridad de uno de decir, bueno, ¿qué vas a hacer en esta situación? En mi caso, yo las he tenido, y es una verdadera prueba personal, ¿no? Para ver, pues, qué tan íntegro soy. He caído en esas situaciones que es una lucha, pues, fuerte, o sea, no es nada fácil, porque finalmente no digo que sea yo una persona deshonesta, no estoy tratando de decir eso, pero voy a decir que en un trabajo que te otorgan ese poder de decir eres el líder de X grupo, entonces ser justo hay veces es algo muy difícil de sostener o de llegar, por así decirlo, de manejarlo. Entonces, todas estas ideas que están hablando ahorita es lo que se me vino a la mente, que digo, en lo personal a mí, yo lo tomo como una prueba constante, porque de repente las situaciones pues vienen, ¿no? Y ya sabemos las situaciones que hay fuera y eso es como, como algo de cada día, ¿no? Pero también la prueba está, pues uno mismo, ¿no? Cuando a uno se le presenta, por ejemplo, si analizamos o reflexionamos en un momento de decir, ¿tú qué harías con esa oportunidad de ese, no sé, poder, dinero? Pues bueno, la pregunta sería muy, no sé, muy complicada. Pues sí, bueno, cuando a uno le otorgan la responsabilidad de recibir dinero para entregarlo a otros, está claro que lo que debemos hacer es que cuidar que llegue íntegramente a las manos de para quien fue enviado. Esa es una. Lo otro, es, si yo deseo hacer algo, entonces voy a obedecer justamente a mi ser interno, a mi corazón, mi corazonada. Es decir, si quiero hacer algo bueno en favor de los otros, hay que hacerlo. Punto. ¿Sí? Sin razonar, eh, sin meterse en mayor complicación. Por supuesto que tenemos que decir, muy bien, si me dan a elegir a quién ayudo o a quién no, pues eso ya empieza a complicar, empieza la mente inferior a meter ahí cizaña, ¿no? Entonces, pues si tengo deseos de ayudar, bueno, pues ayudar simplemente y eso es todo. Desde luego que tiene uno que fijarse, tiene uno que tomar en cuenta que si hay una persona que está con muletas o que tiene alguna discapacidad, pues entonces seguramente que eh, se optaría por ver quién está en mayor condición de necesidad, solamente en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, pues no se requiere tanta reflexión, tanto razonamiento, ¿sí? Pero lo importante es obedecer nuestras corazonadas. Lo que el corazón nos dicta, eso hay que hacerlo. Sí, por supuesto, hay que tener cuidado de hacerlo lo mejor posible. Pero en todo caso, aunque cometiera uno algún error, cometer algún error es mejor que realizar acciones deliberadamente malsanas, ¿no? Completamente eh, alejadas de la ética que debemos practicar como seres humanos. Bien, ahora aquí nos da la respuesta la señora Blavatsky de esto que estamos hablando. ¿Qué haríais vosotros? No obrar colectiva y sí individualmente. Es decir, de los casos en que lo convocan a uno a que participe uno donando y demás, ¿no? Eso sería la acción colectiva. Pero individualmente es más importante y dice, seguir el precepto de la escuela budista del norte. Jamás pongas alimento en la boca del hambriento sirviéndote de mano ajena. Nunca permites que se interpongan entre ti y el objeto de tu generosidad la sombra de tu vecino, es decir, la de una tercera persona. Nunca des tiempo al sol para secar una lágrima antes de haberla tú enjugado. No des jamás por medio de tus criados dinero al pobre o alimento al sacerdote que pide a tu puerta. No fuera tu dinero a aminorar el agradecimiento y a convertirse en hiel tu aliento.
Entonces, pues parte de lo que dice aquí ya lo hemos comentado desde luego, ¿sí? Y bueno, pues más adelante se explica las razones por lo que hay que hacerlo de manera directa, ¿no? Pero jamás de una manera colectiva es lo que recomienda la señora Blavatsky, ¿verdad? Por los vicios que existen lamentablemente entre los gobernantes, entre los dirigentes o los trabajadores de algunas asociaciones y demás, ¿no? Entonces, es importante, pues, que tengamos cuidado con respecto a esto, ¿no? Ya estos preceptos los conocemos y bueno, pero más aquí en la siguiente viene la explicación de todo esto, el meollo, lo fundamental de por qué hay que hacerlo de manera directa. ¿Cómo puede aplicarse esto prácticamente? Bien, las ideas teosóficas acerca de la caridad significan esfuerzo personal para los demás, es decir, que uno se esfuerce por dar a los demás algo, ya sean compasión y bondad personales, interés personal en el bienestar y prosperidad de los que sufren, previsión y ayuda personales en sus penas y necesidades, es decir, que cada uno de nosotros, los seres humanos, debemos pensar en cómo poder ayudar a alguien que conozcamos que tiene problemas, en este caso problemas para poder allegarse eh, lo necesario para poder comer, calzar o vestir, sobre todo comer o un hogar, en fin, que si tenemos la oportunidad, porque no tiene trabajo y tenemos la oportunidad de buscar la posibilidad de ayudarle con un trabajo, adelante. O si conocemos a alguien que necesite a alguien para su trabajo, también poder recomendarlo en todo caso, desde luego, siempre y cuando lo conozcamos a fondo, ¿no? Porque eso de recomendar personas también puede resultar contraproducente porque a veces le podemos hacer daño al dueño de la factoría, de la fábrica, del taller, porque le enviamos a una persona que no es, digamos, correcta en su manera de actuar. Puede ser un ladrón, alguna cosa así, ¿no? Entonces, también todas estas cositas tienen mucho que ver con el estudio que podamos hacer nosotros de las personas. No bastan las buenas intenciones, desde luego. Entonces, es importante que tengamos cuidado, pero sí, también podemos ayudar de mil maneras, seguramente, o de algunas otras maneras, para poder eh, prever que las personas tengan pues lo necesario, ya sea proporcionándoles trabajo o enseñándoles un oficio, alguna cosa que nosotros, si yo soy carpintero, pues puedo enseñar a una persona que está en una situación de necesidad y que no encuentra trabajo porque le preguntan, ¿y qué sabes hacer? Y la respuesta es nada, pues entonces es difícil. Pero si yo le ayudo proporcionándole la oportunidad de que aprenda algo, algún oficio, pues entonces ya tendrá una manera de defenderse en la vida. De otra manera, pues es difícil. Entonces, eso, eso y otras cuestiones que tienen que ver con el apoyar, pero el apoyo siempre tiene que ser precisamente para que aquel que reciba ese apoyo sepa utilizarlo, lo canalice y lo aproveche cabalmente. Luego dice, nosotros, teósofos, no creemos en la eficacia del sistema de dar dinero por conducto ajeno. Creemos aumentar 100 veces el poder del dinero y su eficacia por nuestro contacto y simpatía personales con los que lo necesitan. Ahí está el centro, el foco en lo que debemos poner atención, ¿sí? Para que haya esa eficacia en la entrega de una dádiva, debe haber
esa simpatía personal con aquellos que lo necesitan. Y por supuesto que habiendo esa simpatía, habiendo esa empatía, ese amor, ese dinero, por supuesto que será recibido con mucho amor, con mucha gratitud, pero no para que nosotros nos sintamos bien, sino porque eso le sirve al que lo recibe para mostrar precisamente ese valor de la gratitud. Esa es la oportunidad donde se pueden beneficiar ambas partes. Uno, dando amor a través de la materia y el otro, recibiendo el amor a través de la materia, pero el agregado de la gratitud en su corazón, en su ser interno, ¿verdad? Un intercambio de miradas amorosas, un apretón de manos, un abrazo y ese tipo de cosas le quita la frialdad que pudiéramos nosotros decir, ya no sentimos nada. Nosotros al entregar, pues quien recibió, porque le pagan porque reciba, es un trabajador, pues ahí se termina, ahí se rompe la cadena de amor. Y quien lo va a entregar ya no lo entrega con amor, porque lo entrega con el deseo de que sea reconocido, de que mi asociación está aprovechando esta desgracia para apoyar, y entonces ahí se pierde la fuerza del amor. Entonces, por eso es importante ese contacto entre el que da y el que recibe. Bien. Creemos en el alivio del alma tanto, si no más, que en el del estómago, porque el agradecimiento hace un bien mayor al hombre que lo siente que al que lo ha hecho sentir. ¿Dónde está el agradecimiento que vuestros millones de libras esterlinas debieran haber despertado o los buenos sentimientos provocados por ellos? ¿Acaso en el odio que siente el pobre del extremo oriente hacia el rico? ¿En el aumento del partido de la anarquía y del desorden, o en esos centenares de infelices muchachas obreras víctimas del sistema del sudor, obligadas diariamente a andar por las calles para ganarse la subsistencia? ¿Acaso quedan agradecidos a las fábricas en que les dan trabajo las ancianas y ancianos desamparados, o los pobres por las viviendas malsanas en que les consienten engendrar nuevas generaciones de seres enfermizos, escropulosos y raquíticos, con el único objeto de llenar los bolsillos de los Shylocks, creo que es de los tímidos insaciables que poseen casas? Como consecuencia, cada moneda de estos millones entregada por gente buena y que quisiera ser caritativa, cae como una desgracia en vez de una bendición sobre el pobre a quien debiera aliviar. A esto llamamos crear karma nacional, y terribles serán los resultados el día que haya que rendir cuentas. Aquí podemos ver entonces cómo tiene una alta relevancia el que la ayuda se entregue directamente. Es mucho mejor entregar la ayuda directamente que hacerlo a través de terceras manos. Es muy lamentable, siempre lo habremos de lamentar, lo que aquello que se da con amor termina por ser causa de acciones egoístas, de acciones abusivas, y que lejos de, porque ya cuando recibe el necesitado esa dádiva, ya va intoxicada, ya va completamente, digamos, no encuentro la palabra, sucia, vaya, ya fue ensuciada por el egoísmo. Entonces, eso es lo que hace que pensemos realmente en si conviene hacer la dádiva directamente o no, porque nosotros podemos confiar en la Cruz Roja, podemos confiar pues en alguna otra organización, en la UNESCO, por ejemplo, que también, o la UNICEF, que piden ayuda para ayudar a otros, y entonces realmente, pues sí,
son dilemas que uno tiene que resolver personalmente y cada quien puede hacerlo. Desde luego que estar en esa disyuntiva y decir, pues mejor no doy, pues eso es lo peor que podemos hacer también, ¿sí? Como quiera que sea, yo creo que, aunque sea de manera viciada, pero es mejor ayudar que no ayudar, porque también es, eh, es tremendo el escuchar el clamor de la necesidad y no reaccionar, o solamente quedarnos con la buena intención, pues tampoco. Pero sí, lo mejor o lo realmente valioso, según dice la señora Blavatsky, es entregarlo directamente. Y bueno, pues cada quien ya tomará sus propias decisiones, porque es así como efectivamente, si toda una nación o bueno, una parte a lo largo de una nación, una parte de esa humanidad está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas, las consecuencias después vienen, las consecuencias kármicas vienen a la luz cuando nace uno en una nación, en un territorio donde el sufrimiento aparece como consecuencia de lo que sembramos en el pasado y no hay vuelta de hoja, no hay a quien reclamar, solamente, bueno, desde luego que hay quienes le reclaman a Dios y le preguntan, ¿y por qué a mí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos tomar conciencia de que la ayuda debe ser de la mejor manera y desde luego con esa carga amorosa y por supuesto eh, que cumpla con los 3 requisitos de la dádiva, ¿no? Dar a tiempo, la persona indicada y de la manera apropiada. Y eso es todo. Entonces, damos por concluida la sesión de este día.